¿Alguna vez nos hemos detenido a pensar en esto? ¿Por qué existe algo en lugar de nada? Hoy vamos a tirar de un hilo de razonamiento lógico, paso a paso, para explorar una de las respuestas más antiguas a esta pregunta tan fundamental, la idea de que todo lo que existe debe tener una causa primera. Para meternos de lleno en este argumento, vamos a seguir una especie de hoja de ruta en 5 puntos. Empezaremos por el tiempo, que ya es empezar fuerte. Luego nos asomaremos al enigma de la propia existencia. Intentaremos perfilar cómo sería esa causa original. Nos enfrentaremos a una paradoja de las buenas. Y para rematar, veremos que quizá hay 2 tipos de realidad completamente distintos. Y es que todo, absolutamente todo, arranca aquí. Esta es la gran pregunta que ha movido a filósofos y científicos desde hace siglos. Y la lógica que vamos a explorar hoy, bueno, nos abre un camino bastante directo hacia una posible respuesta. La primera pieza de este puzzle se centra en el tiempo. A ver, ¿es posible que el pasado se extienda hacia atrás para siempre sin un punto de partida? Pues la lógica que vamos a ver ahora sugiere que esto en realidad es imposible. Pensemos un momento en esta imagen. Si el pasado fuera un camino infinito, para llegar al día de hoy, habríamos tenido que recorrer una distancia infinita. Pero claro, es que es imposible terminar un viaje que no tiene principio. El simple hecho de que estemos aquí ahora mismo ya nos dice que el viaje tuvo que empezar en algún momento. Aquí es donde la cosa, lógicamente, no cuadra. Para que estemos en el presente, la secuencia de momentos pasados tiene que estar completada. Pero es que no se puede completar algo que es infinito. Así que, por narices, la cadena de eventos del pasado tiene que tener un primer eslabón. No queda otra. Vale, de acuerdo. Si el universo tuvo un comienzo, la siguiente pregunta es obvia, ¿no? ¿Cómo surgió? El argumento ahora cambia de marcha. Pasamos del cuándo al cómo y se enfoca en toda la complejidad que vemos a nuestro alrededor. La idea de fondo aquí es que algo, por el mero hecho de existir, no se vuelve más complejo por sí solo. Es como si multiplicas 1 por 1 hasta el infinito. El resultado siempre va a ser 1. Para pasar de una simple existencia a un cosmos tan complejo y ordenado como el nuestro, este argumento dice que hace falta un empujón externo, una especie de fuerza creadora. Y esto además coge todavía más fuerza con lo que los físicos llaman el ajuste fino del universo. Las reglas del juego, las constantes como la gravedad o la fuerza electromagnética, están ajustadas con una precisión que es que marea. Si fueran un poquito, pero un poquito distintas, no habría estrellas, ni planetas, ni vida. El argumento sostiene que esta precisión milimétrica huele más a diseño que a pura casualidad. A ver, entonces, si damos por bueno que el universo tuvo un principio y que su complejidad necesita un algo que la cree, pues podemos empezar a dibujar una especie de retrato robot de esa causa primera. ¿Qué características tendría que tener por pura lógica? Cada una de estas características se deduce de lo que ya hemos visto. Para crear un universo entero tiene que ser, bueno, increíblemente poderosa, ¿no? Para poder iniciar el tiempo, tiene que estar fuera del tiempo, ser atemporal. Para montar un sistema con un orden tan preciso, parece que tiene que ser inteligente. Y lo más importante, para ser el verdadero origen de todo, no puede tener su propia causa, tiene que ser incausada. Y claro, aquí es donde a cualquiera le salta la duda más evidente, la objeción más grande a todo este razonamiento. Si todo necesita una causa, la pregunta que viene ahora es inevitable. La pregunta del millón, claro. Si todo tiene una causa, ¿qué causó a la primera causa? Parece que todo el argumento se cae por su propio peso, ¿verdad? Pero ojo, la solución que se propone no es hacerse el loco con la pregunta, sino plantear que a lo mejor no todo existe de la misma manera. La clave aquí es que esta primera causa no sería un eslabón más, ni siquiera el primero de la cadena. Sería la propia fuente de la que emana toda la cadena. Algo de una naturaleza totalmente diferente, que no juega con las mismas reglas de causa y efecto que rigen todo lo demás. Y para entender bien cómo se resuelve esta paradoja necesitamos hacer una distinción filosófica que es, fundamental. La idea es que no hay un solo tipo de existencia, sino 2 modos de ser, 2 realidades completamente distintas. Por un lado, tenemos la existencia contingente, y esto básicamente es todo lo que conocemos. Nosotros mismos, este planeta, las estrellas, todo existe, pero podría no haber existido. Nuestra existencia depende de una cadena de causas y de unas condiciones muy concretas. Nada de esto tenía que existir por obligación. Y en el otro lado de la balanza estaría la existencia necesaria. Esto ya es otra cosa. Hablamos de un tipo de ser que no depende de nada ni de nadie. Su existencia no es el resultado de algo, sino que es una parte fundamental de su propia naturaleza. No es que exista, es que no puede no existir. Así que, si metemos a la primera causa en esa categoría de realidad necesaria, la pregunta de ¿y quién la causó? Es que directamente deja de tener sentido.
Es una contradicción. Sería como preguntar ¿qué hay al norte del Polo Norte? La propia pregunta ya parte de una base que aquí simplemente no se aplica. Y ojo, que esto es súper importante. El Big Bang sería el primer evento, el primer momento en el tiempo que la ciencia nos puede contar. Pero la primera causa, según este argumento, no sería un evento, sino la realidad que está por debajo de todo eso, la que hizo posible que ese momento y todo lo que vino después ocurriera. Y claro, si seguimos todo este hilo lógico hasta el final, las implicaciones son, tremendas, ¿no? Nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si nuestro origen es algo autoexistente, necesario e inteligente, ¿significa eso que nuestro universo tiene una naturaleza o un propósito concretos? Es una pregunta que ya se escapa de la lógica pura y nos deja ahí, reflexionando sobre nuestro propio lugar en el cosmos.